estrellas, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas Uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Hola, 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 hola. Ah, la imagen de la envidia, concentrada en una pantalla. Achicharrado todo. Achicharrados. No debería estar ahí la gente, ¿no? A esta hora se mal el sol. ¿Qué hora son? 2:10. Sí, con el día de hoy, sí, claro. Bajo la sombrilla Bésimo, bésimo. Y Los rayos pasan la sombrilla. Sí. ¿Cómo andas, Daniela? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ni siquiera a esta hora hay que ver buscadores. Claro. Listo, Bueno, por no eso es hay hora para poca estar en la gente, que hay playa. 5 sombrillas, Claro, 6, no hay más. no, pero en serio, además, con todas las protecciones, con todo lo que se ha dicho en temas de cuidados de salud, no es la hora para no, esto. No. Pero tengo una buena noticia y una mala. Eso me lo hacen siempre cuando me quieren hacer una broma. Y dice, vos, Pilar, tengo una buena y una mala. Y la verdad nunca me decidí por cuál primero. Como regla general. ¿Por cuál empezar? La Voy a empezar gente, por la buena. Voy a empezar por la buena. Siempre elige la mala. Para empezar, la mala. Siempre. Te lo digo porque yo hago esa pregunta cuando Siempre empiezo los elige la talleres y mala. hago Para terminar. siempre, en cualquier país. Yo voy a hacer al Mirá. revés y voy a empezar por la buena. Entonces, la buena son dos que pasaron ayer. Sí. La buena es que se inauguró la Facultad de Artes. Es un edificio precioso que estuvo en reformas. Ajá. Y unas reformas complicadas porque había que reformar una universidad, a la Facultad de Artes, haciéndole 3 pisos encima. Es una facultad que está ahí en 18 de julio y Cisterna Narvaja. Eso te iba a preguntar. Es ahí pegadita a la Biblioteca Nacional, a la Universidad de la República. Era un edificio de los años 30. Ahí cerca del Liceo Francés, por ahí esa cuadra. ¿Dónde era el Liceo Liceo Francés? Primero fue era el Liceo Francés. Claro, primero fue un Bien. convento. Después en los años Liceo 30 francés. se hizo para ser Liceo Francés. Después en el 2003 lo adquirió la Universidad de la República. Y entonces todavía estaba el Instituto de Bellas Artes y el Instituto de Música, que en el 2021 se fusionaron y generaron la Facultad de Artes. Bien. Entonces esto pasaron varios rectores de la universidad. Entonces ayer fue una fiesta preciosa. Mirá. Donde estaba Rodrigo Arecena, donde estaba Arim, donde estaba el actual rector Cancela, el decano de la Facultad de Artes Miranda, la directora del MEC. Realmente son 3.000 estudiantes que pasan por ahí. Piensen que desde el 2017, cuando empezó el bachillerato artístico en secundaria, desde ahí empezó un cúmulo de estudiantes a mostrar su perfil en estudiar artes. Mirá Bueno, hoy tener en pleno 18 de julio, en ese edificio simbólico, ¿no? Tan lindo, con una estructura adaptada a una facultad, me parece que fue una fiesta preciosa. ¿Sabes que me preguntaría qué salida laboral tienen quienes estudian en la Facultad de Artes, ¿no? Bueno, se estudia un montón de cosas, porque están los músicos, están... Industrias culturales. Con todo lo que implica eso, ¿no? Ya sé que Bueno, el tema... hay muchos lugares. Bueno, se estudia todo lo que tiene que ver con danza, con teatro, se estudia todo lo que son las artes visuales, artes plásticas, diseño. ¿Cómo andas, Miguel? Buenas tardes. Muy bien, me quedó la mala, Sí, ahora venimos. falta la mala, dale. No, Miguel. pero... Vos sabés que terminar de pensando esto. en esto que estamos hablando, ¿no? Porque a veces a la cultura no le damos la trascendencia que Sí, tiene, claro. ¿no? Pero a veces nosotros hablamos despectivamente de las cámaras bizantinas del siglo XIX, ¿no? Que se discutían cosas divagues. El cosas sexo por de los estilo. ángeles. El sexo de los ángeles. Y resulta que determinó la construcción ideológica que permitió después el desarrollo del siglo XX, ¿no? Sí, claro. Porque a la medida que vos avanzás en temas tan específicos como la reflexión filosófica, la expresión artística, el intelecto, la sensibilidad, ¿no? Todo empieza a funcionar, ¿no? Y después se manifiestan en miles de otras cosas que uno ni siquiera las asocia. Ni Es siquiera las asocia. Es Está eso. bueno eso. Por eso sí, la cultura Sí. siempre es como la cenicienta, ¿no? Más bien, es que por eso yo hago una pregunta, porque mucha gente se la debe estar haciendo. Hay gente que paga las cuentas porque puede vivir de arte y hay gente que no, pero el pensar y trabajar desde las artes nos hace más humanos, ¿no? Sí, claro. No es algo de las preguntas que uno se hace claro. todo el tiempo, ¿no? La mala. La mala es una comunicación que salió de la directora de Desarrollo Social de Salto, de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, que dijo que el cargo me importa un puto huevo el sueldo que me pagan, dijo. Me embola el cargo. Y eso me parece muy preocupante.
en cualquier ámbito de político que se dé. Me parece muy preocupante porque quiere decir que una jerarca pública diga que no le importa nada el desarrollo de un cargo, está diciendo que no le importa nada las políticas sociales. En Salto, que además es un territorio que no es de ahora, ¿no? Que de hace tiempo tiene inequidades sociales fuertes, que como tiene todo el país, como claro, todo el pero país. litoral, donde hay el área social se considera también un área estratégica. ¿Lo dijo públicamente? Lo dijo ¿O en un en audio un que entorno saltó, privado? bueno, lo dijo en unas grabaciones y saltó. No es lo mismo. Yo entiendo No es lo mismo, que no es esta lo polémica mismo. siempre No es lo está. mismo. Entiendo Sí, que claro. la No es lo polémica mismo. siempre está. Que Diga si lo se- que quiera, no es lo mismo. Yo entiendo que esta polémica Pero hay ya que ha pasado en decirlo, otros ¿sabes, casos. Daniela? Bueno, Porque está si, bien, yo no porque terminé de si es hablar. pública, Yo no está terminé de bien, hablar. te pregunto algo porque sabes que demora ahora voy mucho. con- No, ahora no, entonces, demora ¿qué mucho, es lo que claro. demora mucho? Demora Claro. mucho hablar de Ahora temas voy que a nos pueden entrar. importar a todos. ¿Dónde Está está el bien, tema de hasta está dónde bien, demora está mucho? bien, Bueno, me está parece bien. que las direcciones de Esa desarrollo es. social son claves estratégicos en todas las intendencias. Ese es otro tema, Son ¿no? claves Las estratégicas. cosas que se dicen, el tuerto es peor que el ciego, ¿no? bueno, ¿Cómo era? sí. Sí, pero hay que decir. Pero a mí me Tonto, parece, creo que el viejo. las Delicado. frases estas me preocupan. Me preocupan las concepciones, me preocupan lo que genera en la población. Sí, igual me hay como preocupa una- la capacidad de intervenir, de resolver conflictos. Me parece lo que Ana Den decía cuando hablaba de la banalidad del mal, también decía que a veces no son actos dictatoriales lo que generan las pérdidas de la democracia, ¿no? Son estos pequeñas, esos rol de que no le importa, esas pequeñas fugas de la Sí. responsabilidad pública que son simbólicas. ¿Sabés cuál Eso es el no tema? Un día construye. Valle dijo que los argentinos son todos unos ladrones del primero al último. Y yo me pregunto, ¿realmente lo sentía? Porque después fue a pedir perdón por lo que dijo. Entonces, Fue público, ¿cuándo, claro, una ¿cuándo figura es más, pública. ¿cuándo es más sincero? ¿Cuando lo dice o cuando va y pide perdón y llora? Es todo un tema ese, ¿no? Digo, a mí me parece que si esto las salta, si alguien lo considera consideraciones hacerlo y- público, yo entiendo todas las dinámicas que tiene, pero que alguien que diga que el intendente también lo sabía, también me preocupa. Vos sabés que es complicado. Déjame saludar a Bamino antes, sí, así no perdón. queda pintado ahí Hola. al óleo. No, tranquilo. ¿Cómo anda, Bamino? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Prepárate que ahora terminamos esta rondita acá y Sí. vamos contigo con las vías de comunicación. Sí, dale, cómo no, con mucho gusto. Vamos ¿Decías, arriba. Daniela? No, Miguel, era que lo había interrumpido. No, que este tema de estos trascendidos, estos comentarios por atrás y todo, ¿no? Es la inmediatez que tenemos ahora, ¿no? O sea, ¿cómo vos valorás algo si ya todo es tan cambiante, ¿no? Cuando uno empezaba a trabajar en un lugar y estaba 10 años, 15 y ahora prácticamente el tiempo, el promedio es mucho menor, ¿no? O sea, la internalización, la fidelidad a lo Sí, que sí, estás sí. haciendo, el amor Sí, por sí. lo que haces, ¿dónde se canaliza ahora, no? Sí, sí. Eso sería lo interesante de analizar. Yo creo Sobre además todo en que el profesiones como... Yo creo además que el debate más profundo es cuando uno dice una cosa en un ámbito privado Sí, sí, también. y Pero- cuando lo hace en un ámbito público. que Cuando sí. lo hace en un ámbito público es más grave. Claro. El tema es cuando lo hace en un ámbito privado Sí. y trasciende Pero, lo público. ¿qué le dices a la gente? No pienses un elefante rosado No, volando. no, Ya sí, todos sí. lo vieron. Está Sí, ahí. sí, sí. Bueno. No, sí. Antonio, vos querías... ¿Qué tal? Buenas tardes para andás? todos. Ay, qué Un grita. placer. ¿Sabés por qué grita? ¿Por qué No, grita? yo le voy a Shakira, explicar vino por de qué grita. Shakira. Seguro, ayer Claro. agitó con Shakira toda la noche. Sí. Y gritó y cantó. Pero y- Shakira grita bien. En realidad no Y él agité canta, yo, él pero canta, todo mi alrededor. Mirá, Miren, mirá. miren esas filmaciones. Mirá. Esto fue el ingreso, eso fue el ingreso. Lo iban filmando y lo pasaban por esa pantalla. Enorme pantalla, ¿no? Una pantalla muy grande. Creo que si hubiera estado un poco más alta la pantalla hubiera estado mejor. Mejor, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Estuvimos parados y además con una amenaza de bomba. Empezó Que una hora más retrasó, tarde. retrasó, sí. Yo fui temprano para tener un buen lugar parado y estuvimos 4 o 5 horas parados. O sea, 4 o 5 horas parados. Claro, o sea, no se puede, no Yo hay que chance. soy católico, ni a Dios le banco 4 Bueno, horas parado, pero yo menos ya, Shakira. no, pero yo ya lo dije. Haces mal y después Mañana que el bar bate. No, yo no pido, yo no mañana resucita Michael Jackson y viene al Uruguay vas y es de 4 parado y no voy. Ah. No hay chance. Pero de cualquier manera, sí, fue un muy buen recital con esas características, con todas esas formas y digamos esa onda que tiene Se ella. cambió y de como la 10 veces de verdad. Che, vestuario, así, ¿no? si alguien ve la Totalmente. pantalla así en este momento, Ahí está. déjamelo de nuevo un cachito. Ese- Justo terminamos. Ah,
Yo iba a hacer una broma. Pero hay otro mucho mejor. El que ve inadvertidamente esta pantalla va a pensar que la que cantaba ahí se llama Antonio Maeso. ¿Por qué? ¿Cuántas horas estuvieron parados? Toda la noche. Y mirá, No, yo fui a las 7 que dejé estacionado el auto ahí cerca del Sanatorio Americano. Fui caminando a las 7, imagínate. Y terminó a eso de las 12 y pico. O sea, ahora, a esa misma gente que estuvo todas 5 horas. Sí, en la parada del ómnibus. No. Va a un trámite y porque tiene que estar 1 hora y media, 2 horas. Se empiezan a quejar. Y vos en la parada del ómnibus también te quejarías. Claro, estás disfrutando. Yo me quejo por otras cosas. Está bien, pero eso es una mala onda que yo no entiendo. Digo, una cosa es ir a estar un trámite impositiva para pagar y otra cosa es ver un show que te gusta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí coincido con Antonio. Claro, pero no estás tiene que ver. esperando un espectáculo. Antonio también tenía una buena y una mala. La buena era Shakira. La buena. La mala que me molesta. Yo no había dicho una mala, pero sí tengo después, porque ¿qué pasa? Estamos en diciembre, vos. Sí, claro. Y ya mi onda diciembre, yo estoy en el andarivel que no tengo ganas de estar pegando palo ni de pero a veces te la dejan en el área, sin golero y yo qué sé. Hay que meterlo. Yo me voy a quiero primero decir algo, y lo he repetido 10.000 veces. No es lo mismo conversaciones privadas, la realidad de conversaciones privadas que las que se hacen públicamente. Por eso yo pedí que se dijera, porque ¿qué pasa? Yo mismo, a veces en conversaciones privadas digo cosas que no pienso, o que realmente no siento, o que quiero... O que no debes decir públicamente. O que no debo decir públicamente. Entonces, yo lo tengo... Entonces... Pero vos no te paga el Estado. No, pero no importa. No importa, pero me paga el Estado quien sea. Las conversaciones privadas yo las pongo en un lugar muy, muy lejos de la veracidad. Lo dice la propia palabra, privado, es privado. Por eso. Y ahí debe morir. Pero lo que sí no fue privado... La trampita, exacto, porque alguien lo hace público. Claro, alguien lo hace público. Y esa a mí es la indignación, ¿no? De quien está ventilando algo privado. Para mí habla peor de quien ventila lo privado que de lo propio, del que propio que lo dice. No tenga ninguna duda. O sea, a mí me ponen los dos, que diga un disparate, el que lo ventiló es peor. Para mí es mucho peor. Pero bueno, eso, yo soy raro, entonces capaz vos te imaginás. Acá coincidimos todos en eso. No, vos te imaginás y decís todo lo que yo te dije el bambino ahí hace un pero obvio. Bueno, pero a ver, pero el que no dijo cosas en forma privada fue el ministro del Interior. Atento. Porque el ministro del Interior acaba de decir que las medidas que le presentó el Partido Nacional las desvalorizó en casi su totalidad. Sí. Y bueno, yo lo entiendo, dentro del ámbito político hay que hacer esas cosas. Yo eso no me preocupa, porque la desvalorizar, pero no vale todo, pero esas cosas para mí están dentro del cuadro político. Bien. No lo puedo criticar en ese sentido. Ahora lo que sí hay algo, porque como siempre a mí hay cosas que me pegan, y las que más me pegan son las mentiras o las tergiversaciones. Eso sí, en eso no transo. Y él dice que la LUC no sirvió para nada, no sirvió absolutamente para nada, y eso es falso, porque lo que no está diciendo es que sí se mejoró la seguridad, entonces es mentira lo que está diciendo, y en eso yo no puedo transar. De hecho, hoy el Ministerio del Interior también ha lanzado hace poco las cifras, y yo dije, venimos bien porque venimos también bajando en algunos delitos, sí subieron otros, pero... Es decir, lo que no se puede es desvalorizar y mentir y decirle, porque si no después uno repite tantas veces esas cosas que se hace real. Y hay gente hoy por hoy que ahora me está mirando que te dice, estamos peor en seguridad. Sí. Hay una cosa que es lo que siente, lo que vive la gente, y otra cosa son las cifras. Estamos peor en seguridad, de repente determinadas zonas, sí, es verdad, pero los datos oficiales que los hacen los mismas personas que los hacían en el Frente Amplio antes del 2019, no cambiaron, están dando eso. Entonces, obviamente que si yo salgo acá y me roban todos los días, voy a pensar que la seguridad está peor, y es legítimo y está bien. Ahora, no hay que repetir cosas que no son ciertas, y bueno, yo voy a estar acá para decir. Hay algo que me parece que es verdad y que debería merecer un debate tranquilo, serio y profundo, y es que
el aumento de las penas no siempre implica una mejora en la seguridad, porque los tipos opino igual. no. siguen matando, Sí. siguen Opino igual. violando, Opino igual. siguen vendiendo droga, trayendo Sí. droga, sacando droga, poniendo droga. Sí. Perfecto, y entonces ¿cuál es? Si el aumento de las penas, que parece ser por A más B, la No, más es rápida. forma. No, pero y te cierro con Digo. esto. Sí. Pero además, pero además es una contradicción tan increíble, porque si la LUC no funcionó, fue un desastre. En estos 10 meses de gobierno, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque ahora nos enteramos que estuvieron haciendo análisis, o sea, para ver se va a aplicar las metodologías de seguridad a partir del 2026. O sea, ¿qué hiciste? Las mismas cosas malas que veníamos haciendo antes. Es insólito. Es increíble. O sea, vos armaste un plan, armaste 2 años, durante 2 años estuvimos preguntando a la gente cómo hacer el plan para hacer cosas, pero en ese plan no existió. Porque ahora lo hiciste de vuelta. Salieron otra vez a preguntar para ver. ¿Estás de acuerdo con la cadena perpetua, Miguel? En No lo algunos sé. casos debería ser, sobre todo en patologías que no tienen solución y vuelta, ¿no? Sí, por ejemplo, el pelado. Por poner un ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, El pelado. digo, no soy experto, ¿no? Pero No, yo tampoco, pero yo volvía de la escuela y él mataba. Y después salí del liceo y él seguía matando. Porque Y si después vos lo fui a tenés laburar 30 y seguía años matando. y no cambia la patología. Y salía y volvía, y salía y volvía. Y cada vez que salía era peor el delito que cometía. Entonces, no sé. Lo que pasa es que también va a cambiando. ver, ojo que los también delitos. lo decimos. De acá sentadito, ¿no? Claro, por acá sentadito. No, pero cambian las penas, ¿no? Cambian las penas y cambia lo que se considera. Acá sentadito delito. porque nos portamos bien. Yo discrepo en eso. Acá sentadito, edificio, bueno, pero porque te portás bien no está del otro lado. No, también, quiero viste, decir- porque es eso. no, Y los responsables somos todos. quiero Digo, decir- todos no, viejo. No, yo lo que quería decir Pará es un que poco. lo digo desde este lugar donde no me violaron a nadie, Sí, no me mataron a nadie, claro. sino en ese caso, que es lo que ha pasado en Sí. todos los casos, lo que pido es una pena de muerte. Si me violan a mi hija, y si me... A ver, yo recuerdo una de las atrocidades que cometió Sí. el pelado, que fue atar a un tipo que tenía una vinería, violarle a la hija adelante y después matarlos a los dos. Entonces, yo a ese tipo, ¿qué hace? Si voy preso, pero lo mato. Es lo primero que dice un tipo, Tal una cual. tipa, ¿no? Está ¿Sí o no? Es Y bueno, así. Sacamos la careta. A ver, pero Así sí tuvo la están- muerte pero- también. Bueno, ¿al qué voy? Así tuvo la ¿A qué muerte voy? en la Que cárcel. cuando uno opina sobre la cadena perpetua Sí, sí. o no, lo hacemos desde un lugar donde no tenemos demasiado involucramiento con ninguno de los casos. Sí. Está. Si no, capaz que pensamos distinto. Pero Sí. Fernando, hay una variable ahí que me parece que Sí. es importante. Primero que no somos, no tenemos las ciencias de la criminología como para trabajar Sí, en son- esto, que se nos van son muchas opiniones. variables, que opinamos Sí, y claro. está bien porque estamos opinando en esto. Pero también hay delitos que cambiaron. Por ejemplo, el tema de feminicidio. El último observatorio de violencia basada en género, que la semana pasada dio los datos, dice que el 71% de los crímenes a mujeres, feminicidios, fueron del ámbito íntimo. Claro. Antes eso era la maté porque era mía, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de las canciones que cantábamos todos? Yo incluida. Está bien, Cacho pero frente a Castaña. eso, las Digo, medidas pero frente a ¿cómo eso, que cambió? era lo que O sea, estábamos está, hablando. pero son delitos nuevos, Sí, por lo cual las medidas están Para esos también nuevos, transitan- dirías están que está bien transitando- la pena de muerte. No, digo, están Cadena transitando, perpetua, están perdón. transitando Perdón, también, cadena. están transitando también las penas. O sea, que se considera que hay un delito que es nuevo, el feminicidio se considera como nuevo delito, porque antes no se consideraba como tal. Ahora sabemos lo que incide en la vida cotidiana, que el 71% es de sus parejas, lo que incide en la vida cotidiana, y se están poniendo algunas penas. Sabemos, eso funciona, no funciona, alcanza. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Que tiene que haber más plata en las fiscalías, que tienen que hacerse más capacitación a los policías, a las personas incluso de fiscalía que trabajan. Está bien, a los pero jueces. la pregunta de la Pero entonces, sanción. no alcanza, no es una pata sola. Me parece que no hay que mirar Pero solo la, la pero pena. la pregunta era, Porque no alcanza pena a de- mirar. No la alcanza. pregunta era, ¿estás de acuerdo o no estás de Es que acuerdo eso- con la La cadena cadena perpetua. Y perpetua? una Esa es la me parece una pregunta. forma binaria de ver las cosas, que me parece que hay una tercera salida. Me parece que hay que llegar a hacer una síntesis de ese lugar. ¿No estás de porque acuerdo, apenas- entonces? Estoy diciendo que quiero, en esa forma maniquea de ver la realidad, yo no puedo juzgar, porque no tengo las herramientas teóricas para eso, y estoy diciendo que hay otras formas más amplias de poder ver estos temas. Entonces, yo yo- opino como Fernando, cuando a vos no te pasan las cosas, lo que pasa es que hay que ser empático Claro, también, sí, ¿no? O Bueno, sea, por si supuesto, si uno te no pasa, es empático, reaccionás ¿o a ¿qué voluntad. piensan, qué Es piensan distinto. las madres y los padres Reaccionás, de los sí. secuestrados en Israel que les devolvieron asesinados a sus hijos con referencia a la guerra de Pero, Israel y Palestina? cuando te pasa- Es cuando te diferente. pasa, Bueno, reaccionás pero yo distinto. si Claro. yo me pusiera en ese lugar,
Yo digo, mirá, hasta que no me liquiden a esto no, pero no paro. el estadista Digo tiene que yo. trascender eso. El estadista tiene que trascender lo personal con cara, nombre y apellido. Los maestros vudú Tiene también, que y trascender los eso. OM son los ¿Sabés qué maestros pasa? de la vida. Está bien, no. pero cuando te pasan esas cosas. Claro, reaccionás desde las entrañas, es otra cosa. ¿Qué pasa cuando el tipo entra a la casa y para castigar a su mujer balea a sus 2 niños? Claro. Eso ya es otro. ¿Sabes que no hay estadio. cifras de eso, Fernando? Lo peor, Después, bueno, no hay cifras, después- no se saben cuántos niños sufrieron después violencia el tema vicaria. del presupuesto para la fiscalía especializada Sí, o el sí. presupuesto para Ahí el volvemos a salario otro de la tema. policía, Claro. todo eso, a mí me importa 3 rábanos. Yo quiero ver qué van a hacer con el que acaba de decirle a su esposa, mira, ¿sabes qué? No te van a comer, te van a matar a los nenes, pa. Está. Y Yo si cre- ni que está registrado, es peor el tema, está porque bravo. si ni siquiera Sí. registramos cuántos niños murieron por eso, es que ni siquiera como estadistas lo estamos viendo como un problema. Sí, claro. Yo escuchaba- creo que hay que... el tema está en la creación de nuevas cárceles que realmente... Reconviertan. No sé si Bukele, reconviertan, Bukele. pero no, enseguida Rehabiliten. viene el tema Bukele. las No, cárceles nuevas busquemos son un las que método alternativo, pero evidentemente el campo está... en el medio del campo, construir una cárcel donde no tengan acceso, donde no sea tan fácil tener la corrupción de tener un teléfono, de mandar matar a alguien, tenerlo separado. Hay que tener a determinado sector de la población carcelaria que es peligrosa de verdad, que no esté en contacto con el resto, que es como un ejército que actúan para ellos. ¿Entendés? Sí. Hasta que no hagamos eso, pero seguimos metiendo preso. podemos Y lograr- vos viste lo que no son las podemos- cárceles, no son pode- lamentables. No podemos lograr que no haya celulares dentro de la cárcel. bueno. Yo está, estoy con ok. el presidente de la República, Orsi. Analizaría el tema Bukele. Claro que sí. Estoy con el presidente Orsi. Y eso de que, Bukele, todos tenemos un versito de lo que pasa allá. Y la certeza de lo que realmente pasa allá es que hay un 88% de la población que está contento con Bukele. Eso es lo que pasa. Y yo te voy a decir una cosa, lo que realmente pasa en las cárceles y demás, a mí me gustaría volver a El Salvador, porque yo estuve justamente en la época complicada, para ver si realmente, porque cada uno toma lo que le conviene claro. para alinearlo Claro. a determinada ideología con Cuba. política. Con Cuba Conmigo pasa no. todo. Pásame, conmigo no. Sí. Entonces no me vengan a mí que eso, hay injusticia, derechos humanos. Vamos a ver si realmente es así. Porque la gente, el pueblo salvadoreño, dice, es como dio Bukele, 88% de aceptación. ¿Son todos idiotas? Por eso ¿Son Orsi todos dice mal? que- ¿Están Orsi todos dijo mal? que ¿Son hay que todos bobos? estudiarlo, ¿Sí, hay que ya? estudiarlo. Y es un ¿Dónde fenómeno dice? estudiar. Es un fenómeno Y es un estudiar. fenómeno estudiar, claro Y que la sí. verdad es un fenómeno Y la estudiar verdad también que es la aprobación de la gente. si pero- cometo alguna injusticia, como en todos los casos, en el tema de las cárceles, en el tema prefiero esa injusticia en la injusticia que pasa en la sociedad cuando me roban, me asaltan o me violan. Bueno, Punto. Que sí, piense hay- lo que quiere, Ahí quien hay- quiera, ahí y hay digan otras lo que cosas, quieran. perdóname, Y hay otras vayan cosas. a... Estamos dispuestos, ¿cuánto estamos dispuestos por miedo a ceder de nuestras libertades, de derechos humanos colectivos, para que alguien tome las riendas de decir, bueno, hasta acá puedo juzgar a Pero la 400. ¿Y qué a libertad, 400, ¿y qué libertad tengo yo cuando me la quita el delincuente? A ¿Y 400. qué libertad tengo yo y derecho humano cuando el delincuente me ataca y me Hablen roba? todos juntos, no hablen todos Nosotros juntos. somos Ni víctimas. ni yo que estoy acá entiendo, imagínense la gente Es de que acá. se ha tomado la libertad como que reprimir mucho a los presos es perder libertad. No, y es todo lo contrario. no tiene Ese es el razón. versito, No ese es tiene el razón. versito que yo no voy a comprar de toda la gente que justamente está cuidando más al delincuente que a los no delincuentes. Bukele dijo algo excelente. Los encerramos por siempre ahí y no les hacemos nada. No, Entonces- y está bien, ese es el versito. Ese es Bueno, el versito. ¿Está pero bien? ¿Está bien? mal, ¿Está bien? eso de- Yo lo- Las cárceles no están hechas No, para eso. que está pienso- bien, no, Miguel, está bien. Lo que pienso que este tema de la libertad en función de la sociedad viene desde la Ilustración, ¿no? Entonces ahí hemos construido varias cosas, entre ellas el Estado, entre ellas la representación política, entre ellas un montón de leyes y cosas. El tema es que llegamos a momentos críticos, ¿no? Como que hay. Por ejemplo, escuché al exministro Heber, no sé si hoy o ayer, diciendo que hay 17.000 presos y como 15.000 con medidas alternativas. O sea que estamos hablando de más de 30.000 personas. Lo cual que es una cifra, Una locura. pero además escuché Demencia. otra cosa que me impresionó más. De repente esos que están en medidas alternativas hace una cosa, no sé, se saca la Sí, la tobillera tobillera electrónica. y lo meten en la cárcel. Y tenía una pena de 1 año. Seguro, y ahí Entonces va a en ese año ese tipo lo perdimos. Claro. Sí, sí. Lo podíamos haber salvado ahí.
Sí, Entonces no sé, claro, yo no tengo la capacidad ni el conocimiento, ¿no? Pero, Bueno, creo que nadie lo tiene. pero Porque si no, No es un tema simple. seguro, hace no es 30 años que escucho lo mismo, ¿no? Que Sí, las- no es simple. perdón, ¿qué 30 años? Yo los invito a que busquen diarios de la década de los 80, de los 90, Sanguinetti criticando a la calle, padre. Claro. La calle después criticando a Sanguinetti, todo por la seguridad. yo quiero quebrar una lanza por Richard Reed, que dentro de todo ha hecho algo Sí. que parece ridículo en el número, ¿no? Creo que son 200 o 20, no sé qué número era, pero de a poquito se empieza, ¿no? Sí, ¿Está? sí. Pero las cárceles, incluso el modelo de cárcel, ¿se acuerdan? Todo el tema Foucault y el panóptico, ¿no? De ese lugar que uno va, que uno tiene una torre central donde puede mirar y no lo pueden ver. Todo ese sistema carcelario también, desde la Ilustración, ha cambiado. Ha cambiado y no estamos en la altura de poder reflexionar qué otras medidas alternativas podemos hacer, porque no puede ser que haya tantas personas presas. Y además hay una variable que en ese entonces no había, que son las adicciones. ¿Cómo hacemos? Porque uno dice, bueno, no entra más droga a la cárcel. Si no entra más droga a la cárcel, ¿cómo contenés a la Entra. gente adicta? Entra. Porque en realidad precisarías psiquiatras, Tendría que- psicólogos, lo que pasa medidas. es que entra de es carísimo contrabando. y no hay. Entonces, ¿cómo Es haces? otro delito. ¿Cómo haces? O sea, ahí hay otras variables que no estaban en el siglo XIX cuando pensamos estos sistemas de reclusión. Señor Echegoyen, ¿me dice cuáles son las vías de comunicación? Sí, señor. Muchas Somos gracias. @buscadores.tv, en Twitter ahora X y también en Facebook. En Instagram somos @buscadores.tv y tenés la chance de comunicarte con nosotros a través del WhatsApp del programa 092 11 60 00 y el 2010 con la palabra busca delante de tu comentario. Como te decimos siempre, el comentario es completamente libre. Vos que lo considerás amigo tuyo, pedile a Sergio Gorsi que nos diga cómo cotiza la moneda. ¿Cómo no? Sergio, ¿cómo cotiza el dólar en la jornada de hoy? Contame. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabes, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Bueno, y además te comento que el aparato para mosquitos Gimo sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas y que además tiene una llave interruptora que lo dejas enchufado y después lo prendes en la noche y lo apagás en la mañana. El enchufe además se puede rotar, la botella siempre tiene que estar vertical, la recarga es para 60 noches y sirve para personas que son alérgicas porque no tiene olor. En estos momentos tenemos prácticamente que 32 grados de temperatura en la ciudad de Montevideo, 31.7, 36% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad, la tarde y noche se va a presentar de la misma manera y mañana va a estar también más caluroso, 32 grados de máxima, 18 de mínima, con el cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso. Esto fue una presentación de Sidra Tunuyán, así como en el fútbol no puede faltar tu aliento, en estas fiestas tampoco puede faltar Sidra Tunuyán. Brindá en familia y celebra lo que de verdad importa. Sidra Tunuyán llega a tu mesa gracias a los amigos de Vibur y Mendoza, los mismos que te acercan el inigualable vermut Don Osvaldo y tantas otras bebidas de calidad. Sidra Tunuyán, el sabor que no falta en tu mesa. Haz el pedido ya. Las fiestas se vienen pronto, 2-204-1905. Antes de que nos lleves a los consejos de Droguería Sí. Paisandú, Sí. Bambi, no se pierdan hoy, porque además con la noche que va a ser, hoy es luna llena. No me digas. También. ¿Y qué hay que hacer? La Ayer vimos estaba ayer. casi llena. Sí, sí, La llena es brutal. hoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. No. Salen los ¿Qué vas a lobillones. hacer? Contemplarla. Hay quienes dicen que hay que Salen los mostrarle lobos. lo que uno quiere que le Por crezca. eso Yo te no tengo pregunto. nada, Nada. ya no quiero que La me crezca cola, nada. la cola al aire. No. Yo, Claro. Y no sé. bueno, ¿A qué está invitando? Usted dígame dónde va a estar que yo por otro lado. Yo qué querés que le Vamos diga. paparazzi. no. Vamos a mostrar la cola. Dicen que hay que mostrarle lo que uno No quiere que quiero esa crezca. Yo imagen ya en mi tengo todo. retina. Está, No ya quiero lo esa veo. imagen en mi retina, por Ya favor, veo. córtenlo. Ya veo la carpita de Fernando. No, realmente. Capaz que le pide ganar alguna copa. Quería ser romántico, quería ser empático, Sí, quería claro, ser agradable claro. para la Tomate gente. una porque sidra. Esta noche va a ser una noche cálida, calentita en la Rambla, te sentás con una sillita, Yo una decía- botella de Tunuyán, De Tunuyán, y sidra. observás, claro. Quiero Demostrar- decirle, la gente ojo que la gente asocia la bebida sidra a algo
La sidra es terrible Sí, bebida. terrible. Es terrible bebida. Manzana. Es manzana, es hecho, pero hecho bien en España. Inclusive En la España gente te lo sirve. Ya veo a Fernando hoy mirando la luna con una pancarta así. ¿No? Danos la copa. Sí, por favor. claro. No, ya no Sí, pido. sí, porque estamos Boludeces acostumbrados. ya no pido. No, porque estamos acostumbrados a verlo en botella y va, en botella de plástico. No, cosas la muy, sidra muy sí, con- pero él dice que le va a pedir a la pero- luna que nos dé Claro, la que le dé una No, copita. No, ¿Para la sidra? Es No, lindo. sí. Bueno, yo mientras tanto te cuento de Sí. Droguería Paysandú. Descubrí la nueva línea Power Clean, una amplia gama de productos de limpieza. Durante el mes de diciembre podés llevarlos con un 10% de descuento. Y si no, escucha. Gastronomía, también ferreterías, droguería Paysandú. En piscinas, jardín, línea automotriz y en la industria que empuja este país. Todo eso es droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional. La encuesta de hoy. ¿Dónde está esta cámara? Otra vez, una cámara. Eso está en Parque Rodó. Cámara sorpresa. Está enfrente, cerca de la embajada. Punta del Este, los Ah, dedos. Punta del Este. Los dedos. Punta del Este, los dedos. Claro. Los dedos están a la Creí izquierda. que era la cancha de skate, viste que hay ahí sí, enfrente. frente al Parque Hotel, Frente decís al Parque vos. Hotel, ahí va. Creí que era eso. Mirá, no tenía la más mínima idea. Los dedos Skate Park. Punta del Este. Ojalá sigan viviendo esas palmeras, ¿no? La encuesta de hoy es a propósito de esto, que todos los años en esta época debatimos, sí o no, a los fuegos artificiales sonoros en las próximas fiestas. Hay un sí por supuesto, hay un de ninguna manera, y hay un por qué no, y hay un debe prohibirse. Bueno, va a haber un políticamente correcto lleno ahí, obviamente. Pero hay una ley, está la ley También está la ley, 20.146 sí, que justamente sí. regula el uso de la pirotecnia, Y ¿no? no se- pero no se prohíbe puede- prohíbe la importación, elaboración, comercialización, o sea, esto trae daños para la salud, hay un La pirotecnia sonora. Sonora, exactamente, La sonora. destruendo, Sonora, claro. La destruendo visual lo no. que dice. Claro. Y declara aparte como mes para la promoción y concientización del uso responsable de la pirotecnia. Entonces, en realidad, lo que se tendría que estar haciendo es como esta encuesta, es estar pensando cuáles pueden ser las otras formas de los festejos simbólicos, ¿no? Porque una celebración, ¿por qué están estos? Ahora saquémonos la careta. ¿Por qué están? ¿Tirás cuentas a fin de Están por año? la celebración. Cuando chico, Hay que después pensar sí. otra cosa. ¿Vos, Bambi? Hay que No, pensar otra ahora cosa. no. No. ¿Vos, Dani, tampoco? No, pero hay una dimensión simbólica que hay que pensarla de otra manera. Hay que ver cómo uno puede disfrutar sin Uno- esto, porque le hacen mal a otras Te personas. das cuenta después con el transcurso de los años cuando van y te encontrás con de repente algún testimonio. Claro. Me han contado padres Claro. que tienen chicos autistas que la pasan sí. muy mal. Sí, los animales Y los también. animales. las Bueno, pero mascotas más que también. los animales, Sí, me, sí. me preocupa más un niño autista que un animal. A ver si me entendés. Yo era mucho más cavernícola. Yo no compraba para no quemar dinero. Claro, no tirar No, plata yo al compraba y cohete. tiraba. No tirar plata al Yo cohete, hacía- se te fue. Claro, se te fue. tirar plata al cohete, es tirar plata al exactamente cohete. eso. Compraba. Pero viste que me parece que es Literal. un cambio cultural. Compraba. No, pero de verdad, sí, Eh, me costaba, me dolía. Yo voy a decir, Sí. compraba, tiraba y me gustan mucho los fuegos artificiales. A mí Muchos, también. muchos A me mí gustan. también. Porque lo veía. Ahora, si no hay que tirar más, no se tira más. Ahora, a mí no me quitan que me guste. ¿Qué voy a Pero hacer? ¿viste los drones? ¿Viste lo que hace China hagan con lo que drones? quieran. Bueno, de hecho, Y ayer bueno, me Shakira tendré que tiraron. comprar, Hay que hacer drones, tendré que cómprate tener drones, 2 y millones de así dólares para comprarme 10.000 dólares y mirar los juegos. Ayer tiraron el festival de Shakira. Claro que tiraron. ¿Y qué hace? ¿Cómo anda? Sonoros. Son sonoros, están prohibidos. Ayer eran sonoros. Eran Y, violando en la cada ley. casamiento y demás, hay Violando fuegos la ley. artificiales sonoros. Si no te ponen Yo el qué 1% sé. de impuesto, Está. compra cohetes. Capaz en vez de que. impuesto, compra drones. Y Vamos a recibir al señor director de la Administración Nacional de Puerto, Jorge Gandini. ¿Cómo anda Gandini? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ve la luna llena de vez en cuando? ¿Le, Sí, le sí, pide puedo, algo? sí, ¿Le puedo, muestra la algo? veo. No sé, acá todo el mundo quiere saber qué le muestra cada una a la luna. No, yo la miro, sí. La billetera le muestra yo a la luna. No, un romántico nada más. Opa, qué lindo. Cuando está llena y es linda cuando está bien finita también. Sí, pero la más linda de la llena La cuando, uña. cuando sale. Sí. Cuando sale por atrás de Queda la más masa. amarilla. ponete. Pa, Más grande y enorme. amarilla. Deberían Esa para la foto. dejarla Esa quieta está ahí. buena. Y no tiro cohetes.
¿No? No, desde que éramos muy chicos con mis hermanos, una vez a mi hermano le explotó una bomba brasilera a 10 centímetros y se le todo. Fue una experiencia, las dos, viste que la brasilera tiene como adentro como un palito, como un fósforo. Claro, y la mecha. También. Se quedó clavado. Aquí un pedazo con papel y el otro acá, así, se lo sacó mi papá los dos. ¿No perdió la vista? No perdió la vista porque no Un estaba así, centímetro. un centímetro, y se abrió los dedos así. La verdad que tuvo un posoperatorio complicado. Yo sé que nunca más tiramos un cohete. Ya está. Muy bien. Nunca más tiramos un Bien, cohete. bueno. Ahí, no es por una razón de estas, porque ya está. Porque No. este cambio fue cultural. No bombas en la vida de Jorge Gandini. ¿Y dragas? Bueno, hay de todo, sí. Dragas sí. O queremos. ¿Sabes que el puerto, hoy venía pensando, ¿no? Venía por la Rambla mirando, de las 3 dragas que tenemos hay una. Sí. Una draga es un barco grande, ¿no? Sí, sí. Gasta mucho dinero moverlo, lleva tripulación una cantidad importante, consume mucho combustible, mucho alimento y demás. Pero, bueno, hay que mantenerlos. Hay 2, una que está en dique, va a demorar un tiempo de salir, otra que perdió el certificado que da la prefectura para navegar, tiene que hacerle reparaciones importantes, está muy vieja y no puede salir, seguramente hasta mitad del año que viene no va a salir. Queda una que también tiene problemas. Gastaba mucho la administración en eso. Y ahí venía pensando, lo que hay que dragar son los canales. Canal de navegación, son como 50 kilómetros a 13 metros. Deberíamos tenerlo a 14, deberíamos tenerlo, por qué no? Lo tenemos a 13 porque no hay quien lo quiera hacer. ¿Y por esa qué es la no? verdad, Porque sale una vez que plata. en Argentina nos autorizan, estamos dando vueltas. Está bien. El asunto es cómo lo haces, cuánto cuesta y cómo lo mantenés. Hace poco pagamos 28 millones de dólares para que una empresa china de dragado que ganó la licitación en el 2019 para dragar, hizo el antepuerto, que es la zona previa en ingresar a los espigones de las dársenas del puerto frente a donde está la terminal de contenedores. Eso dragó a 13 y a 14 una parte porque es el lugar donde muchos barcos tienen que hacer un giro, hacer una maniobra, necesita más profundidad. Ya no lo tenemos, eso pagamos hace 2 meses 28 millones de dólares, se terminó de hacer a final del año pasado. Hoy ya no está ni a 14 ni a 13 porque la naturaleza hace su trabajo, ¿verdad? La naturaleza devuelve el sedimento, el propio barco que va moviendo también genera un movimiento del sedimento que luego la marea mueve y hay que mantenerlo. Si no lo mantenés, tenemos la gracia de la naturaleza que nos permite tener mayor profundidad que el puerto de Buenos Aires, que recibe todo el sedimento del Paraná y tiene una profundidad natural, dragándose y natural de 10 metros, 10 y medio. Nosotros estamos en 12, 13. Histórica lucha de puertos. Pero hoy luchamos con otros. Hoy Río Grande tiene Brasil. 16 metros. Tienen mucha carga porque es un país con mucho movimiento y empieza a ser el último puerto de los barcos que vienen desde el Pacífico atravesando el canal de Panamá y bajan y van por Santos y demás, y el último es ese. Algunos todavía vienen acá. Si un día resuelven no venir, no, te vas quedando con lo que se llama el feeder, el barco chico, o sea, viene para Uruguay, no, lo que se hace es, viene para Uruguay, pero baja en otro puerto. Un barco más chico vuelve a cargar, o sea, descargó, pagó piso, pagó el alquiler del depósito, volvió a subir otra grúa y vuelve con un barco más chico y vuelve a descargar acá o en Buenos Aires. Eso lo hace más lento para exportar, para importar, te elimina el tránsito se hace ahí, hoy se está haciendo una parte acá, y además se encarece. Entonces Uruguay tiene que pelear para ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico Sur, para que sigan viniendo. Nosotros vendemos naranjas a Estados Unidos, nuestra producción de Salto va a Estados Unidos. Hay un viejo tema, se acordarán, de Mujica, ¿se acuerdan? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió? Bueno, vendemos naranjas. Yo no puedo hacer política, entonces no. Vendemos naranjas a Estados Unidos. Entonces decimos si está bien o está mal. Ese barco que lleva un producto fresco tiene también que aprovechar fechas. Ese barco venía, era un barco de Merckx, una de las navieras más grandes, al puerto de Montevideo, se iba con esa carga. Hoy las navieras son en buena parte las dueñas del tráfico. Unas se han ido absorbiendo, comprando a otras, quedan 5 grandes en el mundo, hay otras, pero hay 5 pesadas,
que además compran otras cosas, compran terminales, compran trenes y manejan tráficos ferroviarios en el mundo. Y no compran puertos porque camiones. No se lo venden. No, terminales, son puertos. Terminales. Bueno, compran la terminal en Buenos Aires. Pero el poder lo sigue teniendo el país. MSC tiene su terminal en Buenos Aires y tiene su terminal en ese en Río pedazo Grande. manda la empresa. Y bueno, ya no viene más acá. ¿Te acordás que China había comprado no sé cuántos puertos? Pero con respecto al país donde está, el país Estados sigue Unidos. teniendo injerencia, ¿o no? Sí, pero la naviera es la que dice dónde para sus barcos. El No tráfico. estamos perdiendo soberanía, como dijeron. Bueno, pero el asunto es quién es el dueño. Y yo lo que te quería explicar es, en esa lucha donde las navieras participan, en este cuento que te estoy haciendo de las naranjas, Merckx entendió que le resultaba más barato con sus camiones llevar las naranjas de Salto por camión, ruta Brasil hasta Río Grande, y hacer venir el barco y traer la naranja a Montevideo. Es decir, la carga es como el agua, busca el lugar más bajo. En el precio. El precio se forma por la tarifa y por el tiempo que demorase en cargar el barco. Hoy Río Grande es más barato, pero es más caro. La tarifa es más baja, pero está tan saturado que demoran 15 días esperando para amarrar el barco, para atracar el barco. Eso hace que Montevideo siga siendo una opción. Eso es una oportunidad. Pero necesitas profundidad. Hoy, el otro día llegó un portacontenedores gigantesco de Guam, de una de las navieras, la japonesa, que no estaba viniendo, que empieza a venir, trae uno de los barcos más grandes. Ese barco lleva 14.000 contenedores. Si está cargado completo, necesita 16 metros para navegar. Al lado, no ingresó completo, ingresó semicargado. Hizo 1.200 movimientos, bajó algunos, se llevó otro, fue a Buenos Aires con menos para poder entrar, pero no puede venir el barco entero. Tiene 13 metros y en algún lugar no bien mantenido capaz que tiene 12 y medio. Entonces el barco puede navegar hasta un punto. Algunos barcos nos obvian, algunos grandes cargueros graneleros ya no vienen, ¿verdad? Y el monto de la carga, el tamaño, hace viable o no el flete. Claro. Si lo tengo que cargar menos o tengo que hacer lo que se llama top-off. Me voy de acá para salir con 12 metros y luego hago otro puerto en Brasil y lo termino de cargar, eso también es más costoso. Por lo tanto, tener los canales y el puerto dragado es importante. Pero y ahí dragado, voy a mi reflexión. El dragado, ¿dan los fondos nacionales para hacer nosotros el dragado? Primera ¿o hay que cosa, asociarse? voy a mi reflexión que te decía, que hoy venía mirando. El Estado hace las carreteras porque el canal es una carretera por abajo del agua. Claro. Imagínate, vos no la ves, pero abajo hay una carretera que tiene de solera. Solera es el ancho, tiene 140 metros. No es suficiente. Tiene que tener en algún lugar 180 para que se pueda cruzar un barco que viene llegando con otro que va saliendo. Pero tiene 140 metros. Después sube en terraplén hasta la profundidad natural. Para encontrar los 14 metros necesita 61 kilómetros y medio. Ahí vamos a encontrar naturales 14 metros. O sea que es una carretera de 61 kilómetros con 14 metros de hondo y 140 de ancho en algún poquito más. Bien, es una carretera. ¿Cómo hacerla? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ¿tiene funcionarios, camiones, grúas, cosas para hacer las carreteras? No. Visita privados y de distintas maneras los hace. Con fondos propios, se la contrata a un tercero y lo hace el Ministerio, o por mecanismos de financiamiento, concesiones de obra pública, peaje y todo lo demás, que se recobra el privado con peaje, o sistemas CREMAF o PPP, un privado financia, hace y se va cobrando o del Estado o del que usa. El que usa paga. Yo voy 100 veces para el este, pagué 100 veces el peaje, porque usé 100 veces. Eso financia. ¿Cómo hacemos la carretera por abajo del agua? La tiene que pagar el puerto. El puerto es lo que da ese servicio a los buques que vienen, tiene que mantenerlo para que las navieras vengan. Pero lo tenemos para nosotros. No hay recursos para eso. Deberíamos buscar un mecanismo de financiamiento. Porque, ¿cómo lo hacemos? Y con funcionarios públicos, con dragas propias que se rompen, que hay que hacer licitación para comprar los repuestos, con funcionarios que se enferman, que tienen regímenes laborales complicados,
Y entonces te viene una draga china o una draga belga, que son las grandes compañías que están en la región, y vos chiflás y aparece la draga, la traes navegando y en 3 días te hicieron lo que nosotros demoramos 20. Esa es la verdad. Tienen equipamientos más modernos, nosotros no podemos renovar los equipamientos. Bueno, es una discusión que tenemos. Si un sindicato de la vieja guardia que entiende, como dicen ellos, todo público, nada privado. Para cambiarlo hay que cambiar alguna ley, algún decreto. Hay que cambiar la cabeza, hay que entender que el puerto es una empresa pública y tiene que hacer la transformación cultural de público a empresa pública, como es UTE, como es Antel, como es ANCAP. No estoy hablando de cosas lejanas. Hay que hacer un cambio estructural en la cabeza de la organización para poder estar a tono con lo que tenemos que hacer para competir en el mundo, si no van para otro lado. Cuando dice de la organización, ¿qué hablamos? ¿De la organización sindical o de toda? No, de la organización en su conjunto. En Río Grande lo hacen los privados, el mantenimiento del dragado y todo eso. Y en el mundo nosotros hacemos, a ver, desde el año 92, la ley de puertos, el gobierno de la calle, Álvarez Massa, director, se hizo un cambio estructural muy importante. Antes el Estado hacía todo, cargaba los barcos, tenía los estibadores, las grúas, se veía ANP, las grandes grúas. Todo lo tenía. Desde aquel momento para acá el puerto es una organización que regula y concede. Por un lado es una gran inmobiliaria, lo que hace es arrienda piso mediante contratos de permisos o de almacenajes, o concesiona a operadores privados. Las grúas las ponen esas empresas, incluso hay permisarios que alquilan a los demás grúas, grapos, yo qué sé, tolvas, cintas, transportadoras. Todo eso, hay terminales. La TCP es la terminal especializada de contenedores, 80% de un privado, 20% del Estado. La terminal de granos, TGM, es privada, de 2 o 3 particulares asociados, cargan los grandes barcos de granos. La de UPM es privada, es una terminal que nos pagan a nosotros, pero que están concesionados. La de pesca es del puerto, la de pasajeros es del puerto. Son las 5 terminales más áreas públicas, donde opera cualquier carga. De las privadas es la única que el Estado es socio, es en TCP, ¿no? Es la única. Ajá. Sí. Y hoy estudiamos la posibilidad de concesionar a un privado la de pasajeros. Ajá. Es en la que hoy opera Buquebus. Hay interés de otra empresa de operar, requiere una inversión importante, como está, no se puede seguir. ¿Una segunda empresa? O sea, en Colonia hay 2 o 3, ¿no? Buquebus y otra más. Otra más tendría interés, pero eso requiere también mayor infraestructura, etcétera. Claro. Hay problemas también de dragados. Hay un muelle, el muelle Maciel, que ya tiene problemas estructurales por su antigüedad. Hay que invertir en él. O sea, lo que hacemos nosotros es eso. Los muelles son nuestros, los tenemos que mantener. La iluminación es nuestra, la tenemos que mantener. La seguridad, la limpieza, pero luego es el privado el que opera. Eso ha hecho que el puerto de 4.000 funcionarios que tenía hoy tiene 800 y pico, y regula. Lo único que sí tenemos nosotros que hacemos es el dragado, y está bien. Ahora, y lo hacemos mal. Y bueno, lo hacemos poco. Lo hacemos poco y caro. Y no alcanza para hacer el canal. Para el canal requiere un mantenimiento y un trabajo mayor. La gente que nos está mirando puede pensar, y el puerto, está lejos. Lo que no entiende la gente es que el puerto genera divisas y que a toda la población y el país tiene importancia el puerto. A mí me gustaría saber, porque la Unión de Exportadores escuché que está criticando por determinadas circunstancias, que vos me imagino que las conocerás. Hubo un conflicto gremial o sindical en el puerto que generó consecuencias, y quiero que me cuentes eso para que la gente sepa, inclusive hablando en plata, ¿no? Porque son divisas que no entran al Uruguay y que perjudica a cada uno de los que nos está mirando de alguna u otra manera. Como que son temas diferentes. Sí. Primero, el puerto uruguayo es caro. Uruguay es caro. Acá se pagan mejores salarios que en otros países, la energía eléctrica acá no es barata, etcétera, etcétera. Pero el precio final se forma por esa tarifa y por el tiempo. Ese barco gigantesco de Guan que entró a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche se había ido. Cargó y descargó. Es decir, la eficiencia es muy... Llegó
entró, encontró muelle, miden 360 metros, son 4 cuadras, encontró muelle, cuando llegó, estaba su ventana de atraque prevista, las grúas pórticos trabajan todas juntas, bajaron, cargaron y se fue. Ese precio termina siendo barato. Pero Uruguay es más caro, obviamente, cobra muchos impuestos, ahí hay muchos costos. Ahora, al final, si somos eficientes, somos más baratos que Río Grande, donde hay que esperar un montón de días. Por eso, hay carga de Brasil, mucha del sur de Brasil, que está estudiando la posibilidad de que nosotros habilitemos el puerto seco de Rivera. Eso iba a preguntar. Para traer su carga hacia Rivera, entrar en el puerto seco Rivera, que es como si fuera una extensión del puerto de Montevideo, por lo tanto, cuando entra el puerto seco hacia aduana ahí, es puerto libre y por lo tanto con ese régimen puede mover mercadería, consolidar, reempacar, etcétera. Y cuando llegó el barco, lo manda por el tren, entra al puerto por tren y se carga. Hay clientes interesados en cargar. ¿Por qué? Porque llevarlo por camión hasta Brasil, hasta sus puertos, es más caro y demora más. O sea, estamos en competencia si hacemos las cosas bien. La seguridad de la estabilidad en el servicio, eso tiene algunas erosiones. En el peor momento del conflicto de TCP Montecón, recordarán, gobierno pasado, después el acuerdo, hubo un paro de 72 horas en esa terminal. Ahora, sin ese conflicto, hubo un paro de 10 días seguidos y después un 11º. Y después paró la administración. Esa era la terminal, ¿no? Los trabajadores de TCP. Pero después paró el puerto por otro tema. Y cuando para el puerto, cierra el ingreso de los camiones que se hacen todos, incluso para TCP, por el acceso norte, que es la entrada que está allí al lado de donde empieza el viaducto, el acceso. Cuando cierran ahí, se cerró el puerto. Sí, es como un cuello. Se cerró ese cuello, no hay más. Chau. También hubo un par de días por paros o por asambleas. Cuando ahora miramos octubre, ¿qué vemos? Que hubo una caída del 40% del tráfico de contenedores en octubre. 40%. Mucho. ¿Por qué? Bueno, por el paro. Porque ¿cómo fue noviembre? Fue un poquito mejor que septiembre. O sea, veníamos acá, el paro hizo caer en un 40%, noviembre, que no hay paro, recuperamos y hasta un poquito más. Es decir, la continuidad es muy, muy, muy importante. Fíjense hoy. El sector privado está en consejo de salarios, el sector privado portuario. No tienen demandas salariales, no piden aumento de sueldo. Piden garantizar 13 jornales. Es una discusión vieja, ya tuvo mucho tiempo de discusión, se firmó un convenio hace algunos años, el tema está laudado, pues volvió a la mesa, el sector privado pide garantizar 13 jornales. ¿Qué quiere decir? Que hay empresas que dan servicios a un barco, que cuando llega el barco llaman los trabajadores trabajan 3 días, 5 días y ya está. Piden que a todos se le pague por lo menos 13 días. Bueno, la empresa que dice no podemos hacer eso. Es una discusión, la mayoría tiene trabajadores permanentes o tienen garantizados sus 13 días. Este tema que se discute en Consejo de Salarios llevó que hoy de 10 a 13 horas hubiera un paro del sector privado. Por lo tanto, se paró el puerto. Porque los que cargan dejaron de cargar. ¿El puerto? De 10 a 13. Pero el sindicato del puerto resolvió hacer una asamblea de los compañeros de balanza, que son los que abren la puerta. ¿A qué hora? A las 13. A las 13:30. De 13 a 13:30 en adelante, hasta que termine la asamblea, que nadie sabe qué hora es. Por lo tanto, si iban a hacer la asamblea, la podrían haber hecho de 10 a 13, pero la hicieron 13:30. Por lo tanto, hoy el puerto no funciona, por una razón o por otra. A quien sabe. Yo iba a ir hoy a ver la descarga, de hecho fui, me pegué la vuelta, me agarré el chalequito, el casquito, todo, para ver la descarga de un barco en el muelle 6-7, que están descargando, se lo digo a ustedes que son periodistas, los equipos para la terminal de Google. Son unas terminales, son edificios, imponentes lo que viene. Entonces es una carga especial que la quería ver. Cuando llegué, tipo 9:30, estaban parando porque a las 10 empieza el paro. ¿El barco estaba ya surtido? No, el barco empezó a trabajar ayer, hoy arrancó a las 7 de la mañana, cuando yo llegué empezaba el paro. Y ya hoy no trabajaba, porque después se cerraba las puertas y el vehículo que cargaba no podía salir. Entonces
Entonces, esas cosas generan... Eso hace que hoy se pare. Eso sí son costos. Y un barco que iba a entrar el día anterior no entra tampoco. Eso es plata. Un puerto lo manejás, sí. un puerto, tanto las áreas públicas como las privadas, se manejan con lo que se llama ventana de atraque. El barco arranca en origen, supongamos, salió de Asia o de Nigeria, y sabe que 25 días después va a estar en Río Grande, después va a estar en Montevideo, después va a estar en Buenos Aires. Se contrata a la agencia que lo maneja, reserva la ventana de atraque y sabe que tiene muelle en Montevideo de tal día a tal día. Si perdió esa ventana de atraque, no va a poder atracar porque viene atrás del otro que tiene ventana de atraque. Así que si un barco venía a Montevideo y había paro, ese barco no espera que se levante el paro porque va a perder su ventana de atraque en Navegantes o en Río Grande. Entonces se va y no descargó, tampoco cargó. El exportador quedó en el piso contratado, sigue pagando piso a la terminal porque el barco se fue. Y el importador que está recibiendo insumos para su industria no lo recibió porque el barco llegó. Y le dicen, ahora tiene que irlos a buscar a Río Grande o a Buenos Aires. Es un sistema muy complejo, muy complejo. Eso es lo que se llama logística. Vos tenés que mover. Fíjate vos, ¿sabés lo que no para? UPM. ¿Sabés por qué no para UPM? Nadie para UPM. Porque la celulosa no se almacena en Paso de los Toros. Nosotros tenemos la planta en Paso de los Toros, cargan 28 vagones, sale el tren y después sale el otro, entran a puerto por la vía, entran al galpón más grande que existe porque en la máquina y los 28 vagones quedan todas bajo techo en el galpón y ahí se produce la descarga a un barco que está al lado. Sale de fábrica, entra como cuando y uno carga un avión por la cinta. Pero no se puede copiar. Claro. Por lo tanto, si yo largo el tren o voy a largar el tren y el puerto está parado y la puerta está cerrada, no sé qué hacer con eso, porque si yo no vacío ese tren y no lo puedo entrar, cuando salga el otro no encuentro dónde y la fábrica va a seguir produciendo, no la puedo parar. Todo eso está muy regulado, hay multas altísimas si nosotros cerráramos el puerto. Bueno, esa logística que se usa para UPM pasa con los silos cuando se llenan. El silo está repleto porque estamos en zafra y está lleno de algún grano, soja, y si el barco no llegó y lo cargué, cuando me vienen los camiones de nuevo a cargar el silo para el otro barco, se quedan parados afuera porque el silo Pero estos está temas, lleno. ¿son puntuales o son estructurales? ¿Hay posibilidad de algún cambio? Porque no, pero son puntuales cuando hay paro de 10 días. Claro, pero bueno, pero el paro pero responde la gente tiene que cuidar. Claro, la gente, esto también responde a Pero una demanda de los trabajadores. Los trabajadores de UTE, pero los trabajadores de UTE UTE no tienen problemas. Ahora, ¿te quedaste algún día sin luz? Bueno, por ¿Algún día bajaron la llave? ¿Esto es ahora? No, eso es estructural, esto es de siempre. No es de siempre. Ahora, yo veo que ahora estamos un poquito más complicados. Hay dos sindicatos, hay muchos sindicatos en el puerto. Mujica decía, hacerle un paro al gobierno de izquierda es una papita. Capaz que por eso. Yo no veo grandes problemas salariales. Mire que no hay 25.000 pesistas en los muelles. No hay. No, y además se nota porque el reclamo no es ese. Se nota porque en ninguno de los dos casos. Los 10 días de TCP, de la terminal de contenedores, fue porque GPT les dijo que si ponían el nuevo programa Navios, perdían laburo. No es así. Puestos de trabajo. En Montecón, el competidor natural, está Navios hace 3 años, nadie perdió el laburo ni nadie hizo un paro. Y acá le hicieron el paro por eso, porque le dijeron que tenía que pasar a trabajar 6 horas. Bueno, eso se habían hecho una consulta a otros países también que tenían el mismo sistema. Una pregunta, la empresa Lobraus, ¿no?, que tiene una denuncia civil por daños y perjuicios por $1 millón. En ese aspecto... Yo tengo la denuncia. No, dicen, a mí no la recibí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa situación? A ver, primero, yo me excusé de votar estos temas en el directorio porque se dijo que tenía esa demanda. Yo no recibí ninguna notificación de la demanda. Sí hubo una instancia de conciliación, que es lo primero cuando hay una decir. Yo fui a conciliación, fue Lobraus, no conciliamos. Ellos siguieron adelante anunciando que me iban a hacer una denuncia por $1 millón, porque salió una nota en el Observador donde yo dije 2 cosas
Yo dije que tenían en curso un juicio, un expediente de rescisión de la concesión, y después dije que eran deudores contumaces y seriales. Punto. Dije eso. Todo lo demás lo dijo el diario. Yo esas cosas estoy dispuesto a sostener que las dije con fundamento. Ninguna de esas cosas son ni privadas, ni reservadas, ni confidenciales. ¿Son probables? Son documentos públicos. Lo que tiene Lobraus es un incumplimiento objetivo de su concesión. Hace 10 años atrás obtuvo una concesión por 30 años. Su obligación principal era construir una torre de 20 pisos, además de un galpón de 2 grandes naves. Desde aquel momento pagan un canon por eso, pero tenían que hacer eso. La torre no está, ustedes pueden pasar a buscarla, no la van a ver, y el galpón hay uno. De ese galpón hicieron medio galpón, muy bueno, última tecnología. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron, según sabemos, es un tema público también, emitieron obligaciones, y por $5 millones. Y hubo personas que en la bolsa compraron a corredores las acciones, creo que son acciones tipo, creo que son 20 personas por $250.000 cada uno. Esas personas tienen juicio con Lobraus porque nunca cobraron ni capital ni intereses, jamás. Y no terminó de construir lo que tenía que construir. Y construyó una nave. La segunda nave no la construyó. Esa empresa entonces tiene incumplimientos de un, que es el al que yo me referí, de un expediente que termina recomendando la rescisión por incumplimiento de la obligación principal, pero además después tiene incumplimientos de cuotas del canon que debe pagar. Bueno, eso está en trámite. Ahora está en trámite, yo no voto más sobre el tema. Cuando el directorio trata ese tema, yo salgo para no generar problemas. Pero está en un trámite de que o cumple o hay todos unos contratos. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese trámite? Porque yo creo que en esta instancia poco. ¿Sí? Creo que muy poco, no tiene, ya está en las etapas de intimaciones, esto también es público. Porque si hace 10 años viene incumpliendo. La obligación principal sí, la deuda no. Y si rescinde el contrato, ¿podría rescindirlo? Sí, claro. ¿Y eso tendría problemas también a otros privados? ¿Cómo sería la logística? Si se rescinde cualquier contrato, para no hablar de cualquier contrato, que el puerto rescindiera a un operador, ellos son las dos cosas, son operadores, o sea, tienen permiso para operar, mover mercadería, transformarla, etcétera, y son además concesionarios. Si la concesión se rescindiera por incumplimiento de alguna naturaleza, ese predio que construyeron es del Estado, y el Estado, una vez que se apropie de él en función del incumplimiento y de la ejecución, tiene garantías. Claro, se le ejecutarían las garantías, y luego eso iría a licitación de vuelta para que otro operador se hiciera cargo y pagara lo que tenía. Miguel, te quiero hacer una pregunta, pero yo quiero redondear esto. ¿En qué lugar está del puerto eso? ¿El medio galpón y no sé qué? Y bueno, está... ¿cómo te voy a decir? Girando a la izquierda. Al fondo de arriba del viaducto. Está a mitad de camino, está cerca del muelle C, del medio del viaducto. Vos lo vas a ver de arriba un gran cartel del grupo RAS, que es una gran terminal. Eso hacia el centro. Perfecto, Miguel. Me quedé pensando ahí con el puerto seco, ¿no? Sí. Y lo uní con dos cosas que capaz que es un delirio, ¿no? A ver. El corredor bioceánico que están haciendo en el norte de Brasil, y otro que me enteré ahora, que viene de Porto Alegre a través de Paraguay y va a dar a Chile, ¿no? Entonces el puerto seco de Rivera se convierte en algo clave para no quedar afuera de todo el negocio. Y la hidrovía, o sea, ¿no? O sea, ahí a ver. No sé si fui claro. El mundo comercial genera cada vez más carga y cada vez más movimiento. ¿Qué es lo que los chinos que inventaron lo de la ruta de la seda están financiando? Están financiando un corredor interoceánico para unir los puertos del Atlántico brasileros, imaginémonos a Santos, gran puerto, con los puertos del Pacífico. Allí se hizo un puerto nuevo a 70 kilómetros al norte de Lima. Lima tiene un puerto muy grande que se llama Callao. A 70 kilómetros hay profundidad natural como de 20 metros, no hay que andar dragando nada. Y ahí se hizo un puerto en un pequeño pueblito que se llama Chancay, no Shanghái, Chancay. Es el nombre natural de la zona, es parecido. ¿Qué vende la promoción? 10 días menos de navegación para llegar a
China y a los países de esa región. 10 días menos porque sale directo. Va directo. ¿Qué es lo que están diciendo? Entre este puerto y este puerto vamos a unir vías de tren que ya existen y vamos a hacer las que faltan, que atraviesan montañas, selvas, grandes ríos, se une, corredor interoceánico. Por lo tanto, la carga que se genera en el centro de Brasil, en Bolivia, en el norte de Argentina, en Paraguay, en toda esa zona, puede elegir subirse al tren en algún punto y salir si va para Europa o para África por este puerto del Atlántico, o salir si va para todavía otro. lo hacen en 3 días. Y entonces vos decís, bueno, parte de esa carga que hoy usa la hidrovía ya no es el sueño del puerto seco de Rivera, es la hidrovía por donde sale el 70, el 80% de lo que produce Paraguay, que no tiene mar, y sale por ahí. Buena parte de lo de Bolivia, de lo de Argentina, sale por ahí. Y hoy, de Brasil, hoy hay una nueva carga que es el mineral de hierro granulado. Es como si fuera arroz que se produce en Corumbá, en Mato Grosso do Sul, a unos volúmenes imponentes, con la expectativa de que rápidamente, en 2-3 años, pueda estar en 25 millones de toneladas. Para ubicar, por el puerto de Montevideo, todo pasan 18 millones de toneladas, y te cuento las cajas de hierro de las terminales. Estos son 25 millones de toneladas solo de hierro, que mandaron a hacer 400 barcazas, desembarcaron hace 15 días en Nueva Palmira, el primer barco con 16 barcazas. Una barcaza tiene 60 metros de largo por, creo que 18, una cosa así o más, de ancho. Los convoy traen 12 barcazas, traen 4 y 4 y un empujador que las empuja de atrás. Eso viene con granos, pero también viene con hierro, viene de allá, va todo por el río Paraguay, engancha con el Paraná, baja en Puerto Navíos, que es privado, pero en suelo uruguayo, hacen una parte de la transferencia en un pontón nuestro de la ANP, que está en el medio del río Uruguay, al norte de Nueva Palmira. Se hace otra transferencia, si él atraca la barcaza, atraca un barco y se transfiere como si fuera grano a ese barco de 40.000 toneladas. Ese barco de 40.000 toneladas, cuando está allí, esas barcazas amarran y suben vacías. Mandaron a hacer 400 para esa operación. Hoy están transfiriendo 2 millones, 3 millones de toneladas, para transferir 25 millones. Ese barco de 40.000 toneladas se va, y en zona alfa, acá frente a Montevideo, un poquito más, zona profunda, de aguas abiertas, ahí transfiere un barco de 180.000, 200.000 toneladas que se va para China. ¿Sí? Esa carga es una carga nueva que baja de Brasil. Bueno, ¿a qué apuesta el corredor interoceánico? Va a decir, yo te paso con un tren, cargame arriba. ¿Es medio cuento? Esta es mi opinión, que es medio cuento. Ya existe Callao. Callao está a la misma distancia que Shanghái de China. O sea, no te necesito un puerto nuevo para hacer eso. ¿Es la ruta a la seda? Sí, pero para China es estratégico tener ese puerto ahí. Porque ¿de quién es el puerto? De COSCO. ¿Quién es COSCO? Es la naviera china, una de las más grandes del mundo, que hace todo eso. Es decir, estamos hablando acá de geopolítica, no solo de comercio. Ese mundo nuevo es con el que competimos nosotros, no con el puerto de Buenos Aires. Años luz. Competimos con eso. Y tenemos chance, obvio que tenemos chance, porque el tren no siempre gana. El tren gana cuando está al lado de la carga. A ver, como UPM. UPM, porque no necesitas un camión. Comer el Alevi. Si vos tenés que cargar, si vos tenés que sacar madera del monte, el tren no pudo, no va el tren al lado del monte. Entonces, sacás, cortás y subís al camión. El camión tiene que salir y ponerlo arriba del tren. Si el tren sale y no entra a puerto, y además tenés que meterlo arriba de un camión, para llegar le gana el camión. Ahí le gana el camión, porque el camión cargó al lado del monte y desembarcó al lado del barco. Sos muy gráfico, Gandini. Es para hacer una película. Yo veo eso y una película, o veo un stand-up. Pero vi todo, vi la película, vi el río, vi todo. Pero ¿sabés cuál es el problema? Un programa de televisión adentro viendo esos barcos. Pero yo te estoy describiendo un problema implícito. Ilustra muy bien. Y es que somos un país que nació por el puerto, pero de espalda al puerto. No lo entendemos. La gente sabe que tenemos
tenemos puerto cuando embarcamos vaca porque hay olor. Porque hay olor feo, además. Claro, Quiero pero terminar. no todo lo importante que es para el desarrollo del país. Es decir, nuestro verdadero plan estratégico nacional es ser un país logístico que genera empleo y mucha divisa, mucho más que las industrias que ya dejamos de competir. Cada tanto con se ellas. discute, ¿no? Que somos país de servicio, país turístico. Pero la logístico. logística es muy importante y la Identidad cuantificamos nacional, ¿por poco. dónde va? Y si nosotros logramos captar carga de la región, porque la nuestra es poca, y le ganamos algo a la Argentina que tiene poca profundidad y al pobre Paraguay que no tiene mar y algo de Bolivia también, y el centro de Brasil que está recargado, empezás a generar un volumen al que después agregale 14 metros para no ponerle un tapón en la salida de la profundidad. Claro. Esto es un plan estratégico, esto es un sueño que tienen que entender todos, no solo los gobiernos, también los trabajadores. De eso depende. Y te vuelvo a decir, nosotros a veces cortamos el puerto y perjudicamos. Ninguna industria para porque la UTE tiene un conflicto sindical y se quedó sin luz. El conflicto sindical en la UTE, en Antel, en OCE, va por otro lado. Agua hay, luz hay, teléfono siempre hay, porque el conflicto va por otro lado. En cambio, puerto no hay. Hay que hacer un programa solo con él, ¿no? Sí, y el puerto de Aguas Profundas, que se está hablando ahora, entra en esta discusión. Eso lo dijo el presidente del puerto, que me nos metí. sorprendió con eso el otro día. Porque estaba medio enterrado ese tema, ¿no? Está enterrado porque un puerto está exclusivamente vinculado a la carga. Si no hay carga, no hay puerto. No hay carga. No, en la zona esa de la que se habla, no hay carga. Podrá haber profundidad, pero no hay carga. ¿Y cómo te llevas con no hacer política? Y bueno, me muerdo. Está reprimido. Yo puedo hacer política, entonces voy a decir lo que dijo mi señora recién por acá, que votó. Lo único que puedo hacer es el voto e informar al partido. Lo que menos pensaba la señora esa cuando lo votó es que, iba a terminar en el puerto. No, yo digo, pero ni él. No terminas más. No, y en el directorio. Fue un tema que siempre. No, bien, el Parlamento fue un tema. ¿Cómo te fue en el directorio del Partido Nacional? Que Bien, informaste bien. Sí. Bien, de estas cosas se No puede hacer política. Está muy lindo. Pero sí, pero en el directorio la Constitución permite que informemos. Informar sí, pero opinar no. Y todo esto que yo te hablé es muy blanco. Para el Partido Nacional todo esto siempre le interesó mucho y de hecho este modelo portuario nace con la ley de puertos del 92 del gobierno de Lacalle. Y ya gobernó del 92 para acá el Partido Nacional, el Partido Colorado y 4 veces el Frente y nunca se tocó la ley porque ya es política, una política de Estado. Ya es política. Yo le haría una pregunta, pero es para 3 programas más, no uno. Por favor. Que además no quiero que lo Dale, pero lo dejamos. Vengo ¿Por qué si el Partido Nacional tanta historia con eso? ¿Por qué cerró ILPE? ILPE, porque... No es para responder. No, está bien, pero ILPE. Vos sos muy viejo. Industria Lobera que pesquera. Antes o IPA. ¿Te parece que el Estado puede pescar lobo con un palo en la cabeza? No, pero debería por lo menos dárselo a empresas privadas. Por algo no lo privatizamos, pero que el Estado ande dándole palo en la cabeza a los lobos en las islas. ¿Qué imagen esa, no? ¿Cómo pescar? Pero pescar. Bien. Pero en el muelle nosotros con la calle. El Estado tampoco pesca. Gracias, Grandini, por Con gusto estar acá. ¿Bambino? Sí, señor. Estamos reatrasados. Sí, por eso. Escúcheme, el bar sabe cómo está, ¿no? Grandini no puede hacer política. Exacto. Si pudiera hacer política, tengo que hacer los programas. De todas maneras, nos damos una vueltita por Canelones, después visitamos Punta Shopping. PPA tiene una oferta para hacernos, nos vamos a comprar las cosas para las fiestas a Macromercado y Simple Box también tiene propuestas. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. En Punta Shopping tenés todo un día para volverte ahorrativa. Este viernes te descontamos el 18,03% en tus compras. Y con tu tarjeta de crédito Scotiabank, emitidas en Uruguay, tenés un 10% extra. Punta Shopping, tu shopping todo el año. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos
y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiera Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy. Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico cotizar. Te muestro. Podés contar para cuando lo necesitas, de qué tamaño sería el box ideal, por cuánto tiempo pensás contratarlo, dejas tus datos y el equipo de Simplebox se pone en contacto inmediatamente. Pero además en la misma página ya podés calcular el espacio armando el box con cosas que ya pensás guardar. Una mesa, sillas, un sofá, armás el simulador y listo. Acordate, simplebox.uy, porque con Simplebox tener más espacio es simple. 15:23 minutos. Recién Maestro nos mostraba una cosa para babosear y tiene una explicación. Una foto donde está Shakira con la camiseta. Digo, la camiseta nacional. Es el tema del momento. Shakira es bolso. Estuve mirando. Y no podía ser de otra manera, ¿no? Todo ese tipo de manifestaciones es como una redundancia. No corresponde a un cuadro. Es como una redundancia. Ella es del molesta de Barranquilla. Bueno, pero pensé que era, al principio pensé que era una fake. ¿Viste Waka Waka? Sí. Waka Waka la creó acá en Uruguay. Sí, señor, pero no en el Parque Central. En el Parque Central. Mirando el Parque Central. Y está bien lo que publica Nacional, porque Nacional le pone esa foto y dice: gracias a ti dimos la vuelta en nuestra casa. Porque ya eso es verdad, porque no estaba en el está estadio. estorbando en el estadio, digo, está cantando en el estadio. Daniela, tenés el honor de recibir al próximo invitado, porque nosotros los hombres hablamos mucho. Mira, no, esto es un trabajo colectivo, como siempre. No, pero realmente es un gusto tener a Facundo de Almeida acá. Nos conocimos hace muchos años. Él venía de Argentina. ¿Cuántos? No digo cuántos. Él venía de Argentina y vino a dirigir el MAPI, ¿no? También en que está por cambiar de nombre, ¿no? De arte no. El MAPI no está por cambiar. El MUMI. Siempre lo confundo. Siempre lo confundo, está por cambiar de nombre el MUMI, es verdad. Sí, el MUMI sí, el MAPI no. El MAPI no. Sigue allá abajo. Sigue MAPI. Exacto. Perfecto. Tiene posgrado en gestión cultural, ha dirigido también ese posgrado, donde, bueno, yo soy docente ahí también en la Universidad de la República, es asesor en asuntos culturales. Y ahora hizo una aventura que fue hacer una publicación donde uno siempre se expone y tiene mucha ilusión con alguien que está formado en diplomacia, ¿no? Entonces, Natalie Peter, que han sacado este libro, a ver si se puede ver ahí. Es una diplomática de carrera, ¿no? Con experiencias en organismos multinacionales, embajadas, es docente también. Y bueno, y esta colaboración entre una mirada de la gestión y de la experiencia diplomática me parece que es muy rica, ¿no? Y es un manual de gestión. Yo lo estuve mirando y claro, evidentemente uno se encuentra con una perspectiva que tiene que ver con cuál es el soft power, ¿no? de la cultura. Esto no es un carácter solo teórico, es operativo, tiene muchas herramientas para dar, tiene una dimensión de Uruguay y qué puede generar a las industrias. Así que contanos un poquito por qué nace este libro. Claro, ¿por qué nace este libro? No, bueno, con Natalie Peter se pronuncia correctamente su apellido. Nos conocimos hace muchos años. Decimos que este libro es el resultado de una conversación de 11 años, que es de cuando nos conocemos, un poco larga, y 3 años de escritura. Y nuestra primera conversación tuvo que ver con la diplomacia cultural. Nos conocimos cuando ella estaba destinada en Viena, ahora está destinada en Washington. Y yo andaba de gira con aquella exposición que alguno recordará, Uruguay en guaraní, sobre la presencia indígena misionera, y ahí nos conocimos. Y empezamos a conversar sobre estos temas, los dos muy apasionados sobre la diplomacia cultural. Y cuando justamente vos mencionabas el posgrado en Ludelar, cuando empezamos a preparar el curso que estamos dando actualmente de internacionalización de la cultura, nos dimos cuenta que había muy poca bibliografía, y no solo en el país, sino a nivel mundial, por lo menos en castellano y en inglés. Entonces, ¿hay un vacío teórico también en esto? ¿Hay un déficit institucional? Sí, hay no es que no haya nada, por supuesto, nunca se inventa la pólvora, menos en la ciencia, pero más bien hay trabajos que tienen que ver con estudios de casos, ¿no? La diplomacia cultural de tal país en tal periodo, ¿no? Hay mucho de eso. De hecho hay un trabajo de
de un diplomático peruano que quiero mencionarlo, me voy a emocionar un poco porque acaba de fallecer, Bruno Podestá, que tiene un trabajo muy interesante, pero también nos encontrábamos que el material que había ya tenía sus años y como en el mundo pasaron cosas, en la cultura pasaron cosas y la tecnología ha cambiado completamente el modo de producción, de circulación y de consumo cultural. Que ustedes las usan mucho también, porque hay fórmulas, uno cuando dice un libro de cultura no es solamente un relato sobre cuáles son los bienes culturales de un país o cómo se internacionalizan, sino que también hay formas de indicadores de gestión que ustedes en realidad nosotros lo entendemos más como un libro sobre el poder que sobre la cultura, ¿no? Este es un poco el enfoque que le dimos y abordamos dos temas que son cercanos, pero no es lo mismo, que uno es la diplomacia cultural, donde claramente el tema del poder está muy presente, y por otro lado la internacionalización de la cultura, dicho de otro modo, la exportación que los países hacen de sus bienes, de sus servicios culturales, que está más vinculado, si ustedes quieren, con el comercio y con la economía. Claro, no es estrategia de Estado netamente, ¿no? Sino que tiene que ver con... Abordamos las dos cosas, ¿no? Abordamos las dos cosas y tratamos de hacerlo con que sea ameno, que sea legible por cualquier persona. Creemos que es un libro que sobre todo para casi cualquier persona que está vinculada con el mundo cultural le puede interesar, para la diplomacia, para los estudiantes, pero también aquellos que se quieran acercar al tema sin ser expertos lo van a poder leer. Pero eso no implicaba que, digamos, que no le diéramos un enfoque científico y donde no buscáramos datos para probar lo que decíamos, ¿no? Pues muchas veces hay muchos libros que abordan el tema cultural, digamos, con afirmaciones que por ahí no tienen un sustento de datos atrás, ¿no? Entonces por eso es que trabajamos mucho estas estadísticas que tienen que ver con la percepción que unos países tienen de otros, la población de unos países tienen de otros. Hay estudios que se hacen todos los años sobre este tema y que nos sirvieron sobre todo para esa parte del libro como instrumento de análisis. Y además me pareció muy interesante que ustedes comparan también cómo es el gasto militar en un país, como si la diplomacia cultural se tiene que ver con eso también. Hay un glosario al final. Exacto. Sí, un poco la idea era, pues muchas veces se piensa que los países que tienen, digamos, poder duro, lo que se denomina poder duro en las relaciones internacionales, o sea, poder económico y poder militar, no utilizan o no necesitan utilizar la cultura como instrumento de política exterior. Y la verdad que después de un análisis estadístico encontramos que sí y que lo hacen con mucha potencia. Porque el presidente de Estados Unidos y el presidente chino estuvieron una hora hablando de TikTok, ¿no? Por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, y mucho más entonces para aquellos países que no cuentan por lo menos con esos recursos de poder económico y militar en una forma superlativa. Ahí nosotros detectamos que hay 13 países en el mundo que concentran el 75% del poder militar y el poder económico. Entonces, a todos los demás no les queda otra que hacer lo que se denomina poder blando, soft power, que básicamente tiene que ver con la proyección de su cultura hacia otros países como una forma de influir. Hace un ratito estaban hablando de puertos, de comercio y demás con Gandini, y bueno, para que el comercio se proyecte, al lado tiene que ir la cultura. Para que la política se proyecte, al lado tiene que ir la cultura, como hacen los países que... No es una lucha permanente eso, porque normalmente la cultura está como denostada, ¿no? Es como que no es una cosa básica. Por eso nosotros pusimos tantos datos, ¿no? O sea, demostramos que económicamente la cultura es uno de los motores del mundo. Hay un ejemplo que es clarísimo en este momento, que es como modélico, que es Corea del Sur. El K-pop. El K-pop y todo lo que viene alrededor, ¿no? O sea, solo la banda BTS explica, que es una de las bandas de K-pop, explica el 1% del PBI de Corea y explica el 13% del turismo de Corea. O sea, muchísimo dinero. Y las películas, los animes. Las películas, el maquillaje, la comida. Yo siempre cuento un poco en broma, un poco en serio, que tengo una hija que es fanática de BTS y cada vez que voy a Buenos Aires me manda a un local que está por allí, por Puerto Madero, donde le tengo que ir a comprar el café de no sé qué que toma el líder de BTS. Entonces hay un comercio a través de eso enorme, pero también hay, digamos, marca país, hay reconocimiento. ¿No? Digo, piensa cualquiera de los que estamos en esta mesa, hace 20 o 30 años, ¿qué imagen teníamos de Corea?
Claro. ¿Ah? Y hoy la guerra es, de Corea. claro, y hoy es una potencia cultural. También lo es hizo una potencia, además de económica. Perú, claro, ¿no? Perú con el ceviche, Perú con la gastronomía. Río otro gran con, ejemplo. ¿no? con el carnaval, acá ¿no? con nosotros? ¿Cómo estás viendo la evolución nuestra? Bueno, yo creo que Uruguay, por un lado, tiene se está trabajando mucho. Digo, uno siempre tiende a ver el vaso medio vacío. Yo siempre lo veo medio lleno, ¿no? Se está trabajando mucho. Uruguay tiene un enorme potencial, ¿no? Hablaban hace un rato también, no me voy a meter en ese tema, pero hablaban de fútbol hace un ratito. Una de las cosas que nosotros detectamos con estas estadísticas es que Uruguay, la ventaja que tiene es que es un país muy prestigioso. Todos los países lo quieren. ¿Qué es lo que pasa? Es un país bastante desconocido. Además. Entonces, de los 170 países que este estudio analiza, solo en 50 países las respuestas sobre Uruguay son estadísticamente relevantes. Dicho de una forma más sencilla, solo es conocido en 50 países. En los otros 120 no. Ni idea. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de que Uruguay sea más conocido. Ahora, hay otros países que tienen el problema, es que son conocidos, pero tienen un gran desprestigio. Claro, mal conocidos, lo cual eso es mucho peor, ¿no? Cuando decís bien conocido, es ¿a qué concretamente? ¿Al deporte, a la cultura? Bueno, a eso iba. Esto es un análisis muy pormenorizado que explicarlo ahora sería larguísimo, porque se toman 35 indicadores que tienen que ver con distintos temas: gastronomía, cultura, comercio, turismo, deporte. Y yendo al deporte, el motivo por el cual Uruguay es más conocido, por lo menos desde el punto de vista de la extensión territorial, es básicamente el deporte. Básicamente el deporte. Entonces, mal momento para decir Peñarol. No me voy a meter en ese tema. Mal momento. Peñarol siempre está. Entonces, malo bien. No me voy a meter en ese tema. Este tipo de análisis. Sos argentino, puedes decir soy argentino. Puedo decir, soy argentino. ¿Salió campeón? Sí. No, por la duda, no. Yo sé tan poco de fútbol que esto que voy a decir es cierto. Soy capaz de llamar a otra persona cuando se está jugando el clásico. Quiero que lo sepan. Soy capaz. Quiero que lo sepan. Está bien. No sos el único. No sos el único. No, pero volviendo a este análisis, este estudio es tan pormenorizado que lo que permite es saber país por país en qué temas las personas, por qué temas las personas es conocido Uruguay. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico es tremendo, porque nos da una foto, un panorama una puerta de qué para es lo que está pasando. En segundo lugar, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, porque uno ya puede decir, bueno, en tal país hago tal cosa, en tal otra, y después por otro lado también de análisis de la evolución, porque como se publica todos los años, entonces uno todos los años puede saber cuál es la evolución de esta percepción. Y un detalle que no es menor y que también hay que trabajar, no sé si desde la política o desde la psicología, y es que Uruguay, la autopercepción que tienen los uruguayos de su país es bastante más baja que la que tienen otros países sobre el Uruguay. El famoso paisito. Nada nuevo, pero está bueno poder destacarlo científicamente. Y eso la verdad que es un problema, también es un problema para la proyección internacional del país, porque para poder proyectarse, los primeros que tenemos que estar convencidos que lo que hacemos está bien somos nosotros. Absolutamente. Y el gran potencial es que hay un capital cultural, por decirlo de esta manera, tremendo. O sea, la cantidad de artistas, así como sucede con los deportistas, la cantidad de artistas y de libros y de música y de películas que produce Uruguay per cápita es una de las más altas del mundo. O sea, es increíble, ¿no? Y hay obra de los artistas uruguayos en los principales museos del mundo. Hay artistas uruguayos que ganan los principales premios del mundo. Ayer le dieron por segunda vez el Sor Juana de Inés a Fernanda Trías en la Feria del Libro de Guadalajara. Solo 2 escritores en la historia de Guadalajara, una mexicana y Fernanda, ganaron 2 veces ese premio, ¿no? Sergio Blanco está estrenando en forma simultánea en varios idiomas, en Grecia, en Corea, en Estados Unidos, en Londres, en España, ¿no? Bueno, tenemos a Aida Vitale, que con sus 102 años es premio Cervantes. Entonces Uruguay tiene un gran potencial, además de lo que se está haciendo para seguir proyectando su cultura en el mundo, y esa proyección derrama en el comercio, derrama en el turismo, derrama en las inversiones, derrama en toda la actividad del país. Por eso no es un tema solo
para el mundo cultural es un tema que le atañe a toda la población y a todos los sectores de la economía. Me queda un minuto, Facundo. ¿Dónde se consigue este libro? En todas las librerías, y ahora en un ratito, las 18 en Tabona House en Carrasco, vamos a hacer la segunda presentación, pues hicimos la primera en la Feria del Libro, y pero ahora vamos a hacer una segunda presentación, así que los que anden por la zona pueden ir, pero si no, lo encuentran en cualquier librería en todo el país. Repetime hora y lugar. 18 Tabona House, Couture y Arocena. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Por haber estado con nosotros. Un gusto. Bambi. Sí, señor. Mira, tengo la recomendación del taller gráfico Harrington, que tiene sus ofertas de esta temporada de verano. Lavadero 911, que te deja impecable tu casa. Y también el auto. Hotel FK y Agua Asensio, que está infaltable. Impulsamos la imagen de tu empresa con materiales impresos de alta calidad. Hacemos que tus ideas se destaquen y tu comunicación tenga la mejor presentación. Taller Gráfico. Arranca la temporada 2026 de Harrington y acordate, la promoción dice que la segunda prenda es 50% off. Segunda prenda a mitad de precio. Ya sabes, ¿dónde? En cualquier local de Harrington o en la tienda online. Harrington. Si está en Harrington, está bien. Un lavado no es solo limpieza, es tiempo para vos, aroma a nuevo y brillos que duran. En Lavadero 911 lavamos, detallamos y cuidamos cada detalle. Además, tenemos comería, café y un espacio pensado para disfrutar. Lavadero 911, un lavadero diferente. Hotel Boutique FK Paso de los Toros. En el centro de la ciudad, habitaciones amplias, cómodas y de muy buen confort. Un hotel con construcciones antiguas y terminaciones modernas, estacionamiento cerrado y además contás con paseos guiados por la antigua fábrica de tónica y por los puntos de interés de la ciudad, como la casa de Benedetti o la casa de Omar Odriozola. Chorros de agua caliente, salobre y paseos por nuestro hermoso Río Negro. Hotel Boutique FK Paso de los Toros. Agua mineral Asensio para tu hogar, oficina, empresas, colegios o donde lo necesites. Entregamos bidones de 20 litros retornables. Instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos. Agua Asensio, natural como vos. Tengo que ir a la pausa, pero antes brevemente, Bomberos desmintió lo de la amenaza de bomba ayer en el Estadio Centenario. Dice que lo que hicieron fue un relevamiento de control de rutina. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el elevamiento que atrasó toda una hora. Hacemos, el ¿No atraso tuvieron fue tiempo? El atraso fue por un tema técnico. Los QR. Ah, Los QR andaban. Bueno, señores, pausa rápidamente y a la vuelta Bandidos. vamos a hablar con el doctor Hachter, y Daniela tiene además una invitación muy especial para hacernos a todos. Para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la